Achicar la brecha entre los rendimientos potenciales y los obtenibles por el productor, incluyendo las nuevas tecnologías y manejos, es el principal objetivo que persigue Ocandú, teniendo como herramienta fundamental de la evolución el conocimiento. Es por eso que Santiago Lorenzati y Walter Tanducci a continuación cuantifican el verdadero beneficio de incluir en la rotación los cultivos de servicio. El desafío de la agronomía que viene es usar todas las herramientas en el momento justo para ser eficientes, productiva, económica y socialmente. Santiago Lorenzati repasa cómo buscan difundir estas líneas de trabajo entre los productores. Como empresa nos definimos como una plataforma de servicios que buscamos achicar la brecha tecnológica que existe en el agro, ¿no? Y en esa lógica creemos que el trabajo es en red. Entonces, ser parte de esa red significa interactuar con otros colegas, no solamente entre nosotros. De hecho, en la jornada, muchos de los disertantes, además de gente de Ocandú, gente de INTA y de otras empresas que trabajan también como nosotros haciendo ensayos. Y obviamente, la parte más importante, todos los asistentes, que mayormente son técnicos, asesores acá de la zona, gente que toma decisiones en sus campos, ¿no? Entonces, esa red es la que a nosotros nos permite generar conocimiento, interactuar y crecer. Y en esa lógica se hizo la jornada, con una herramienta para que nos permita esa interacción. Lo más importante es considerar que nosotros como agrónomos somos, por decirlo de alguna manera práctica, cosecheros de energía y administradores del agua, sobre todo si trabajamos en secano. Entonces, partiendo de eso, nosotros lo que tenemos que buscar siempre es la eficiencia en la producción, siempre en un marco de sustentabilidad. Para ser eficientes en la producción tenemos que pensar qué rotación vamos a hacer, qué niveles de nutrición vamos a tener. Y en la última década, por decirlo de alguna manera, estamos ya incursionando fuerte, firme, con el uso de cultivo de cobertura, tratando de ajustar las metodologías, tratando de ver en qué momento, en qué condiciones, bajo qué manejo, cómo encaja en esa rotación, de qué manera lo tenemos que producir y obviamente año a año conocerlo. En los últimos años acá en la zona del sudeste de Córdoba se dieron años con excesos de agua como hace 2 campañas atrás, veranos secos como el año pasado, este invierno verdaderamente seco, con casi histórico la falta de precipitación y en todos los años vamos aprendiendo, vamos ajustando el manejo de los distintos cultivos de cobertura. Yo creo que el principal objetivo es ocupar una ventana temporal que de otra forma estaría desaprovechada y es cambiar el barbecho limpio largo por una estrategia que me permita usar los mismos milímetros, o sea, con la misma eficiencia final. Si bien el cultivo de servicio me va a consumir agua, el barbecho limpio también lo hace. Entonces, llegamos con un balance parecido al final, pero en el medio, justamente, el cultivo me brindó, como su palabra lo dice, un servicio ambiental. Competencia de malezas, en ese caso con menor uso de herbicidas, generación de cobertura, raíces vivas que estén trabajando y me generen porosidad. Y en el caso de las leguminosas, adicionalmente, fijación biológica de nitrógeno. O sea, tenemos nitrógeno, entre comillas, gratis, la planta lo toma del aire a través de la simbiosis que hace con microorganismos y me lo aporta luego, cuando ese cultivo se seca, al pool de nitrógeno del suelo. En definitiva, una serie de servicios que me van a permitir mejorar la sustentabilidad de mi sistema, aprovechando, como te decía, una ventana temporal que de otra forma quedaba inutilizada. Santiago, ¿y cuáles son las especies que están testeando a campo dentro de lo que son los cultivos de servicio, adaptándolo a las distintas condiciones medioambientales? Básicamente en esta región del sudeste de Córdoba estamos trabajando con 2 tipos de cultivos de servicio. Gramíneas por un lado y leguminosas por otro. Y dentro de lo que es leguminosa, principalmente vicia villosa. O bien sus combinaciones. Los objetivos son distintos los que se buscan con cada uno. Normalmente el cultivo de servicio de gramíneas, en nuestro caso principalmente usamos centeno, lo hacemos normalmente detrás de un maíz de primera cuando vamos a soja de primera. Es decir, usar la ventana entre el maíz, que se cosecha a lo mejor en marzo, y la soja que estamos sembrando en octubre o noviembre. Entonces hay una ventana temporal alta y ahí usamos el cultivo de servicio. ¿Cómo lo hacemos? Lo adelantamos lo máximo posible. Lo ideal es siembras aéreas, luego de la madurez fisiológica del maíz y previa a su cosecha. Quiere decir que cuando cosechamos el maíz ya tenemos implantado el cultivo de servicio y ya está trabajando. Y eso nos adelanta toda la fenología y por lo tanto podemos jugar mucho más con el momento de corte o de quemado del cultivo de servicio, que va a depender de las probabilidades de lluvia que tenga hacia adelante, así no me compromete al cultivo siguiente. Entonces, eso es muy interesante en el caso de las gramíneas. Y en vicia, normalmente lo usamos luego de una soja de segunda, o sea, venimos trigo-soja, hacemos la vicia y generalmente vamos a un maíz diferido, un maíz tardío de diciembre, que es un maíz muy seguro, que
que me permite diversificar riesgo y me da la ventana entre abril o mayo hasta, por ejemplo, octubre, de dejar desarrollar la vicia, porque la vicia explota en primavera, hacer unos 5.000 o 6.000 kilos de materia seca con entre 3 y 5% de nitrógeno. O sea, dimensionemos el aporte en kilos de N que estamos aportando en ese rastrojo. Y se estima que alrededor de la mitad de eso provino del aire. O sea, estamos fertilizando gratis, en parte, con una fuente biológica. Y esto no reemplaza a la fertilización tradicional, sino que la complementa. Con la ventaja adicional de que ser un nitrógeno orgánico, al combinarse con el carbono orgánico de los rastrojos, me permite incrementar tenores de materia orgánica, que esa es la llave para que la materia orgánica crezca. Para cada especie, para cada situación, para cada campo, para cada lote, la realidad es distinta, cada año inclusive va variando, por lo tanto tenemos que ir ajustando fechas de siembra, tenemos que ir ajustando fertilizaciones, tenemos que ver cómo arrancamos el lote, en qué momento, si hacemos un control de maleza previo o no. Entonces son muchas las variables a considerar. Eso es lo más interesante que tiene la agronomía, que al ser muchas las variables, el arte de producir, que es lo que nos toca a nosotros, está a la orden del día. Por lo tanto, yo creo que la base es tratar de conocer al máximo los ambientes, empezar a probar este tipo de especies, intercambiar con la gente que ya tiene experiencia y a partir de ahí ir ajustando tu rotación para conseguir ese objetivo final, que en definitiva es ser más eficiente y ser más sustentable, considerando dentro de la sustentabilidad la economía de la empresa, por supuesto. Las malezas resistentes se han convertido en un problema importante en lo agronómico y lo económico. Lorenzati describe cómo se puede hacer un trabajo entre herbicidas y cultivos de servicio. El manejo de malezas tiene una herramienta básica que es el herbicida, pero que estamos cambiando ya los conceptos, ¿no? O sea, cuando nos enfocamos en el sistema de producción, vamos a seguir usando herbicidas, pero tenemos que buscar la forma de complementar esa estrategia con otro manejo. Rotación, fechas de siembra y el cultivo de servicio es una herramienta muy importante que me va a hacer bajar la cantidad de producto por unidad de hectárea y por unidad de tiempo que use y los costos productivos. Y a su vez me va a dar una herramienta para demorar en el tiempo o incluso anular el hecho de que aparezcan malezas difíciles o resistentes, porque el uso repetido de una misma droga o un mismo mecanismo de acción indefectiblemente nos va a llevar a eso. En la medida que uno le cambie el ambiente y la estrategia competitiva a la maleza, porque de última hay que competirle, va a estar bajando sensiblemente ese riesgo de tener resistencia. Entonces el cultivo de servicio es una herramienta que le compite, que le cambie el ambiente y que me va a permitir bajar el uso de herbicida. Creo que realmente cierra por todos lados y es una herramienta más a sumar al sistema. Y reitero, hay que hablar de sistema de producción. No es el cultivo de servicio agarrado de los pelos y metido en cualquier lado. Pensar qué rotación tenemos, qué tiempo vamos a estar en ese campo, cómo lo podemos manejar o no. En ese contexto ubicar, según la zona, según la oferta hídrica, según el riesgo que uno puede asumir, según el pronóstico de clima que haya para ese año. Bueno, todas esas son variables que me permiten ajustar la herramienta de cultivo de servicio. Todo lo que nosotros le demos al suelo, desde el punto de vista biológico, con raíces vivas permanentes, nos va a ayudar a manejar mejor esas moléculas que nos pueden quedar acumuladas. Desde ya que hay todo un trabajo y hay gente muy especializada en el tema, de decir qué productos uso, en qué momento, en qué dosis, con qué tipo de mezclas estoy aplicando ese producto, porque son todos elementos esos que va a hacer que yo tenga una carga mayor o menor dentro de mi suelo con esos residuales a lo largo del tiempo. Tanducci se refiere a la elección del momento ideal para hacer el secado del cultivo de servicio. Depende del año, depende de las condiciones durante el desarrollo de ese cultivo de cobertura y depende del pronóstico que tengamos para ese año venidero, es donde vamos a decidir cuándo terminar con ese cultivo de servicio y de la forma que podemos terminar. El año pasado, un año bastante particular, la campaña pasada, la 17-18, nosotros hicimos experiencias con vicia, con centenos, con la mezcla de ambos cultivos de cobertura, de ambas especies, inclusive secados en distintos momentos, en donde algunos lo hicimos con la fecha lógica de secado, pongámosle lógica entre comillas, de la experiencia que tenemos, unos 25 o 30 días antes de la siembra de soja, y otros forzamos la situación y lo hicimos apenas una semana antes. En un año seco como el año pasado, la medición de agua útil hasta el metro de profundidad, hubo una diferencia aproximada en las distintas especies de 30 milímetros de agua útil entre
lo secado tardío y lo secado temprano. Obviamente más agua en el secado temprano. Debido a que el año fue escaso en precipitaciones, esa soja arrastró esa falencia en lo secado tardío en todo el ciclo del cultivo. Y eso repercutió directamente en el rendimiento. O sea, y de manera significativa, e inclusive como fue medido con distintas repeticiones y todo, hasta con rigor estadístico podemos decir que hay que tener cuidado, y es ahí donde nosotros tenemos que ir ajustando el manejo de los cultivos de cobertura, porque es una herramienta que nos sirve para combatir maleza, es una herramienta que nos sirve para mejorar nuestro suelo, pero también es peligroso si no lo manejamos de manera correcta. Junto con las buenas prácticas que conllevan sustentabilidad agronómica, hoy los productores deben certificar una sustentabilidad social. La iniciativa de Municipio Verde implementada en Montebuey es parte de ello. Municipio Verde es un desprendimiento, una pata de lo que es agricultura certificada de APRESID. Agricultura sustentable certificada, recordemos, es un sistema de gestión de calidad aplicable a empresas agropecuarias, a campos, para dar garantías de aplicar buenas prácticas, medir indicadores, los resultados sean una gestión sustentable. Eso es la agricultura sustentable certificada. La pata de Municipio Verde es ese proceso adaptado a los campos linderos a un pueblo, que normalmente son las zonas, llamémosla, de conflicto entre campo y ciudad o de tensiones por el tema principalmente de pulverizaciones. Entonces lo que se hace es, se invita a un municipio que adopte el sistema de certificación, invitando a todos los propietarios que forman el anillo en ese pueblo a que se sumen, y además de hacerlo, el municipio, creo que eso es el factor diferencial, como Estado, se compromete en ser un contralor, es decir, en asumir su rol de fiscalización y asegurarle al resto de la sociedad que realmente las cosas en su anillo peruano se están haciendo bien. Y además, al productor le da la tranquilidad de que vos me estás cuidando y sos mi resguardo frente a las dudas que puede tener la sociedad. Entonces, creo que es un canal de comunicación interesante que se abre, porque al estar certificado también exige ciertas instancias de comunicación campo-ciudad. O sea, no es solamente aplicar buenas prácticas, contarlo y certificarlo, sino también interactuar con la comunidad. Y finalmente sí, viene una tercera parte, que en el caso de Montebuey va a ser IRAM, como organismo certificador, para dar un tercer paso de transparencia y credibilidad. Entonces, lo dice, el protocolo lo elaboró APRESID, lo aplica las buenas prácticas del productor, lo fiscaliza la comunidad y lo certifica en este caso IRAM. Eso se suma a la ley provincial, en el caso de aplicación de fitosanitario, que es muy buena en Córdoba, y se suma ya que muchos de los campos del periurbano están en el programa de Córdoba de buenas prácticas agrícolas, que es un programa estatal, que incentiva la adopción de buenas prácticas y que es complementario a la agricultura certificada. Creo que realmente cierra muy bien, lo tenemos que pensar como un espacio de encuentro entre campo y ciudad, de diálogo, como una forma de mostrarnos con conocimiento y fundado y certificado detrás, y es en lo personal creo que Montebuey es lógico que sea pionero en esto porque es cuna de la siembra directa. ¿Y las pulverizadoras tienen dispositivos para trazar la forma en la cual están haciendo el trabajo en tiempo real? Son todas capas que se pueden ir sumando. Nosotros estamos empezando por la inicial. Todas las máquinas y todas las empresas de pulverización están habilitadas a nivel provincial por exigencia legal, pero además el municipio le exige dentro del Municipio Verde también tenerlas habilitadas, conocer a los operarios, los asesores fitosanitarios, los monitoreadores y los productores. O sea, todo actor está siendo parte y está debidamente documentado. Hay receta agronómica online, ¿sí? Es decir, no es un papel como vas al médico y te hace un papel, no, es una receta que, por ejemplo, yo soy asesor fitosanitario, ingreso con mi ciudadano digital al portal de la provincia, tengo obviamente que hacer cursos cada 2 años, tengo que habilitarme anualmente y emito recetas que son digitales. O sea que lo que yo receté queda almacenado como documento legal en el Ministerio de Agricultura y a su vez queda en la municipalidad. Y eso, a través del portal de internet de la municipalidad, cualquier vecino de Montebuey puede entrar y ver cuando nosotros realizamos esa receta. Y ese proceso está además notificado con 48 horas de anticipación y fiscalizado al momento de hacer la aplicación por un ingeniero agrónomo de la propia municipalidad. Y toda esa información está correlacionada con una estación meteorológica que hace un mes aproximadamente que se instaló en Montebuey, que depende de la red de estaciones meteorológicas de la provincia de Córdoba, donde Montebuey también aporta esa información a esa red.
En este trabajo en red también las empresas están comprometidas en el desarrollo de una agricultura más amable socialmente. Yo creo que es una tendencia que no es una moda, es una tendencia real que tenemos que hacer para realmente cerrar el círculo de la sustentabilidad y principalmente la sustentabilidad social, es decir, vuelvo al diálogo, al entender, al cambiar miedos por conocimiento, ¿no? Y a su vez, los que estamos en el campo, escuchar al reclamo de la sociedad y entenderlo y tratar de contarle cómo lo hacemos, y creo que en ese ida y vuelta, para que la cuestión en el buen sentido se calmen y nos entendamos y llevemos tranquilidad. Creo que esto es fundamental. Mirá, el otro día cuando esto sucedió, puse en Twitter, por ejemplo, el lanzamiento del Municipio Verde, y uno lo que me contestó, por ejemplo, la gente de ACA rápidamente me contestó, ¿por qué no llevan a reciclar los envases de fitosanitarios a la planta nuestra de reciclado y cerramos el círculo? La verdad que enseguida surgen un montón de ideas, un montón de intendentes se comunicaron, productores sueltos de distintos lugares, o sea, toda gente que se ve estimulada, básicamente porque hay un problema real, que es la falta de diálogo entre campo y ciudad en los sectores periurbanos. Hace algunos días, por ejemplo, el municipio de Montevideo obtuvo una certificación que lo que le da es el marco de trabajo para ser más sustentable ambiental y socialmente, en el cual lo que se regula es qué aplico, dónde aplico y demás alrededor de mi pueblo. Obviamente como primer paso, yo creo que detrás de ese cuándo aplico y cómo controlo esas aplicaciones, que es importante, atrás de todo eso vienen también otro tipo de cosas como es cómo agrego ese cultivo de cobertura alrededor de ese pueblo, qué tipo de rotaciones y demás. Desde ya que todo este tipo de tecnologías de manejo, de proceso, son las que nos pueden dar mayor sustentabilidad en esa pata que vos mencionaste recién, que es lo social. Y yo creo que es una herramienta de comunicación y fantástica, porque le estamos diciendo a la gente, estamos tratando de mejorar el suelo, además de obtener renta con los cultivos, de competir con las malezas, bajando la necesidad de hacer aplicaciones, y además estamos incorporando nutrientes a los suelos de manera también biológica, bajando o complementando la fuente, por ejemplo, petroquímica, como puede ser un fertilizante nitrogenado. Creo que ambientalmente realmente es un avance, mejora también lo que tiene que ver con la erosión, el control de la erosión de los suelos. Entonces realmente es un avance y un aporte ambiental importante el que se hace, que redunda en beneficio de la empresa que lo implica, pero también para el resto de la sociedad. Y creo que lo tenemos que usar, bien entendido, como herramienta de comunicación para acercarnos mucho más a las comunidades.